Mientras el mundo los llamaba la nueva voz del rock, Eddie Vedder solo quería escapar. A principios de los 90, la industria musical estaba cambiando. El glam y el exceso perdían fuerza y un nuevo sonido surgía, sincero, crudo, emocional. Ese sonido nació en Seattle. Y dentro de ese movimiento apareció un joven reservado, de voz profunda, un surfista solitario que escribía letras en la playa para sobrevivir a sus propios pensamientos. Eddie Vedder. Nadie, ni siquiera él, imaginaba que estaba a punto de convertirse en la cara del rock alternativo. Pero esa misma fama, esa atención, casi lo destruye. Todo comenzó cuando Vedder recibió un cassette con música instrumental enviada por unos músicos de Seattle que buscaban cantante. Eran Stone Gossard, Jeff Ament y Mike McCready. Vedder improvisó letras, grabó su voz en una noche y envió el demo de vuelta casi sin esperanza. Pero al escucharlo, los músicos supieron de inmediato. Ese era su vocalista. Así nació Pearl Jam, una banda que no buscaba fama, buscaba honestidad, pero la industria tenía otros planes. En 1991 lanzaron Ten, un álbum que no solo fue exitoso, se volvió un fenómeno cultural. Canciones que hablaban de dolor, de identidad, de rabia interior, de traumas sociales, y una voz que parecía venir directamente del alma. De pronto, Pearl Jam era enorme. Entrevistas, portadas de revistas, giras interminables, cámaras por todas partes, fans obsesionados. Y en el centro de ese huracán estaba Eddie Vedder, un hombre que odiaba profundamente la idea de ser visto como un ídolo. La tensión entre la fama y su personalidad introvertida comenzó a romperlo por dentro. Llegó el año del caos. 1992-1993. La banda empezó a llenarse de presiones, las discográficas, los managers, los promotores, los periodistas. Las comparaciones constantes con Nirvana no ayudaban. La industria quería convertirlos en la banda más importante del mundo. Y Eddie Vedder solo quería desaparecer. La fama lo sofocaba, el escrutinio público lo agotaba. El ruido mediático anulaba la esencia de todo lo que ellos querían hacer con su música. Mientras la prensa lo empujaba como el nuevo héroe del rock, Vedder comenzaba a sufrir ansiedad, agotamiento emocional y una profunda incomodidad con el éxito masivo. Él no quería ser un símbolo, no quería ser una estrella, solo quería hacer música. Hubo un incidente que lo cambió todo para Pearl Jam. En 1992, durante un festival, el descontrol del público casi provoca una tragedia. Vedder, al ver el peligro, se lanzó hacia la multitud para intentar calmar el caos, arriesgando su propia seguridad. Esa noche marcó un antes y un después para él. Comprendió que la fama podía ser peligrosa, que estar en el centro del mundo no siempre es un lugar seguro. El miedo, la presión y el agotamiento se intensificaron. Fue entonces cuando Vedder decidió algo radical. Pearl Jam no iba a jugar bajo las reglas de nadie más. En 1994, la banda descubrió que Ticketmaster estaba imponiendo tarifas abusivas para los conciertos, haciendo que las entradas fueran inaccesibles para muchos de sus fans. La mayoría de los artistas de la época se quedaron en silencio. Pearl Jam, no. Eddie Vedder, no. Y así comenzó un boicot completo. Denuncias públicas, una investigación ante las autoridades estadounidenses y el rechazo total a tocar en estadios que usaran Ticketmaster. Pearl Jam literalmente diseñó sus propias giras desde cero, solo para evitar ese sistema. Fue una batalla desigual, solitaria y emocionalmente devastadora. La banda tuvo que tocar en lugares improvisados, con una logística casi imposible, pero lo hicieron por una razón: su fidelidad a los fans y a su propia ética. Fue una de las guerras corporativas más grandes en la historia del rock, y Eddie Vedder quedó emocionalmente exhausto. Mientras la banda luchaba contra el sistema afuera, adentro las cosas tampoco estaban bien. Vedder comenzó a aislarse cada vez más. Evitaba las entrevistas, bloqueaba las cámaras, huía de los escenarios demasiado masivos. La fama, lejos de ser un premio, se había convertido en una cadena.
Sentía que el Eddie Vedder que mostraban los medios no tenía nada que ver con el Eddie Vedder real, el hombre que solo quería surfear y escribir canciones. La presión lo llevó a replantearse su vida entera. A mediados de los 90, la banda estaba fracturada emocionalmente. Estaban agotados, tensos, incomprendidos. La guerra con Ticketmaster los dejó sin lugares donde tocar. La industria los etiquetó como difíciles. Y Vedder, su líder, había perdido el interés por todo lo que tuviera que ver con la fama. En ese momento, Pearl Jam estuvo a un paso de terminar. No por peleas internas violentas, no por excesos como tantas otras bandas, sino porque su líder no podía seguir siendo el hombre que todos querían que fuera. Entonces, mientras otros grupos buscaban más hits y más fama, Pearl Jam tomó una decisión valiente: abandonar el juego del estrellato. Decidieron dar un paso atrás. Menos prensa, menos videoclips, menos giras gigantes y, a cambio, más honestidad. Vedder empezó a escribir desde un lugar más humano, más tranquilo, más consciente de sus propios límites. El resultado fueron discos más introspectivos, maduros, adultos. La banda dejó de ser un producto y volvió a ser un refugio emocional, tanto para ellos como para sus seguidores. Hoy, Eddie Vedder es una de las figuras más respetadas en todo el mundo. No por ser un rockstar tradicional, sino precisamente por haber elegido la honestidad sobre la fama, la integridad sobre el éxito comercial, la humanidad sobre el espectáculo. Su legado no está solo en su voz inconfundible, sino en su valentía para decir: no, no quiero ser una estrella. Vedder demostró que la sensibilidad no es una debilidad, es una brújula, es identidad, es fuerza. Y gracias a esa resistencia interna, Pearl Jam sobrevivió al éxito cuando muchas otras bandas quedaron destruidas por él. Eddie Vedder no huyó del ruido, simplemente aprendió a vivir fuera de él. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este.